Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a entrar con la segunda parte del curso, de matemáticas. Vamos a empezar a ver cosas de álgebra y una de ellas, pues, es los productos notables, ¿sí? Los productos notables es un tema demasiado importante, el cual nos ayuda a poder simplificar algunas multiplicaciones, ¿sí? Nosotros debemos saber que existen monomios, binomios, trinomios y polinomios, ¿no? Un monomio es aquella expresión de un solo término, un binomio es una expresión de dos términos, un trinomio es una expresión de tres términos y un polinomio es una expresión que tiene más de cuatro en adelante términos, ¿de acuerdo? Sí, estos términos pueden estar dados por un coeficiente y una variable. El coeficiente viene siendo el número y la variable, pues la letra, ¿verdad? Entonces, hay muchas ocasiones en las que nosotros nos encontramos en la problemática de que tenemos que multiplicar algunos polinomios, algunos binomios, y bueno, ahí es donde entran los productos notables, ¿sí? Y pues básicamente la definición, esta definición viene del libro de Baldor, de álgebra, nos dice que se le llama productos notables a ciertos productos, ¿sí? A ciertas multiplicaciones que cumplen con reglas fijas y su resultado puede ser escrito por simple inspección. Se refiere a que no necesitamos realizar la multiplicación para saber el resultado. Sí, por ejemplo, nosotros cuando nos dicen una multiplicación de las tablas, ¿no? Por ejemplo, 6 por 6, nosotros decimos rápidamente que es 36, ¿verdad? O sea, no necesitamos realizar manualmente, la multiplicación, sino que si por simple inspección sabemos el resultado. O cuando nos dicen 100 por 10, multiplicaciones de ese tipo, ¿no? Pero en este caso lo vamos a aplicar a multiplicaciones algebraicas, Entonces, en ese caso, pues hay ciertas situaciones, hay donde se tienen que cumplir algunas reglas para poder aplicar estas multiplicaciones y no tener que hacer todo el procedimiento, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver cuatro principales casos, ¿sí? Existen más productos notables, al igual que cocientes notables. Los cocientes vendrían siendo las divisiones, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar en estos cuatro casos para este curso y vamos a ver cómo se aplican, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se aplican, hacemos unos ejemplos y por último dejamos unos ejercicios, ¿vale? Muy bien. El primer caso que vamos a trabajar nosotros, el que vamos a estar visualizando, vamos a ver, es el cuadrado de la suma de dos cantidades. Me dice el cuadrado, aquí tenemos el cuadrado de la suma de dos cantidades, de la suma de dos cantidades. Sí, debemos de entender que por cantidades, pues vamos a tener las variables. En este caso no me interesa, no me importa de momento que si A vale 5, que si B vale 6. El valor que tengan a mí me es indiferente de momento, ¿sí? En el momento en el que me digan el valor y me digan que sustituya, sí, en ese momento pues voy a tener que hacer operaciones, ¿de acuerdo? Pero por el momento no es de mi interés conocer el valor de las variables. Únicamente voy a trabajar con las variables, ¿de acuerdo? Entonces, para poder realizar este producto, pues yo tendría que hacer, pues desarrollarlo, ¿verdad? Y al momento de desarrollarlo, pues nosotros nos damos cuenta que a más b al cuadrado, este sería el cuadrado de la suma de dos cantidades, es decir, un binomio al cuadrado, este pues sería igual a multiplicarse por sí mismo. Si nosotros tenemos 2 al cuadrado, ¿sí? Esto va a ser igual a 2 por 2, es decir, que se multiplica por sí mismo. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. A más b, entre paréntesis, pues tiene que multiplicar por a más b para que pueda desarrollarse al cuadrado. ¿Sale? Siendo de esa manera, pues entonces yo puedo decir que esto, va a ser igual a multiplicar esta a por cada uno de los dos términos del otro lado. ¿Sí? Y esta b por los dos términos de este lado. Esa es la forma en cómo sería la multiplicación. Vamos a hacerla, ¿sí? Porque es importante saber hacerlo, pero para evitarnos todo ese proceso tan engorroso, pues nosotros aplicamos el producto notable, ¿vale? Vamos a hacer la multiplicación. Me dice a por a, pues va a ser a cuadrada, ¿sí? Vamos a hacer esta letra más chiquita. Nos dice que va a ser a cuadrada, a al cuadrado, ajá. Y después me dice a por b va a ser más ab. Muy bien, ya multipliqué a por estos dos términos.
Ahora lo que voy a hacer va a ser multiplicar b por estos dos términos, que sería b por a, me va a quedar AB o BA. Ajá, es indiferente la posición en la que se acomodan. Y después B por B me va a dar B cuadrada. Aquí B al cuadrado. Este producto tiene dos términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Pues los términos semejantes son nada más y nada menos que eh, términos que tienen la misma variable junto con el mismo exponente, con la misma potencia. Entonces nos damos cuenta que tenemos a la uno, b a la uno y a la uno y b a la uno. Por lo tanto, son semejantes. Tienen las mismas variables con las mismas potencias. Cuando son semejantes significa que yo puedo hacer operaciones entre ellos. Ajá. En este caso, si son una suma, pues puedo realizar esa suma, ¿verdad? Aritmética. Que sería, aquí tenemos un uno, no lo vemos, pero ahí está, aquí ya tenemos otro uno, entonces esto me quedaría como al cuadrado, ajá, más 2ab más b cuadrada, ¿sí? Y este sería el resultado de esta multiplicación. Ok, pero yo la verdad es que me da bastante pereza hacer esta multiplicación, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a aplicar el producto notable. Si es posible, ustedes anoten lo que yo les voy a decir. Ajá. Esta es una regla, una norma que podemos seguir para desarrollar el cuadrado de un binomio, de la suma de un binomio. Ajá. Aquí tenemos el cuadrado de la suma de dos cantidades. Ahí es cuando aplica. Y me dice, ajá, pongan atención, dice el cuadrado del primero, este es el primero, por lo tanto voy a poner el primero al cuadrado, cuadrado del primero, más dos veces, anoto un 2 el primero por el segundo, ajá, más el segundo, más el segundo al cuadrado. Y si ustedes logran visualizar, esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos acá. Entonces me dice, vamos a repetirla, el cuadrado del primero, ajá, aquí lo tenemos, más dos veces el primero por el segundo, ajá, más el segundo, aquí lo tenemos, al cuadrado. Y tan sencillo, este y este de aquí es el mismo, nada más que este salió de nosotros aplicar esta multiplicación, ajá, que tenemos aquí. Y este salió de aplicar el producto notable. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la manera en que comprobamos que el producto notable es correcto. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Un pequeño ejemplo donde podamos aplicar esto que acabamos de ver. Y el ejemplo me dice x más 4 y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y esto va a ser igual a, mi regla me dice nuevamente, el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo, ¿sí? Más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y 4 al cuadrado me da 16. Por lo tanto, esto es igual a x cuadrada más 2 por 4 me va a dar 8x más 16. Y en el momento en el que nosotros hagamos esto, bueno, en esta forma, pues nos va a dar el mismo resultado que acá, pero con un procedimiento más larguito. ¿Sale? Yo se los pongo así, ya con la práctica, pues obviamente no lo van a poner así, van a hacer la multiplicación directa, ya se lo van a saber, pero es importante saberlo. ¿Sale? Este es nuestro primer caso. Ajá. Ahora vamos con el segundo caso. El segundo caso nos dice el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Aquí es básicamente lo mismo con la diferencia de que tenemos una resta, ¿verdad? Es la diferencia de dos cantidades. Ah, ok, pues ¿qué es lo que sucede? Tenemos que vamos a elevar esto al cuadrado, vamos a elevarlo, entonces me quedaría de esta manera. Hacemos la multiplicación y me dice a por a es a cuadrada. A por menos b, pues me va a dar menos AB. Ahí aplicamos nuestra ley de los signos. Ahora menos b por a me va a dar menos AB. Ajá.
Y menos b por menos b me va a dar más b cuadrada. Y aquí aplico mis términos semejantes, ajá, donde me dice que estos dos son semejantes porque son las mismas variables con los mismos exponentes. Entonces digo a cuadrada menos ab menos 2ab, ajá, más b cuadrada. Y esto que tenemos aquí, pues es lo mismo que tenemos acá, ajá. Eso quiere decir que estamos en lo correcto. Ahora vamos a aplicarlo utilizando pues nuestro producto notable. Y me dice que el producto notable va a ser cuando tengamos esta diferencia de dos cantidades elevadas al cuadrado, va a ser el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto que les acabo de decir, procuren anotarlo. De esta manera, cada vez que lo puedan leer, aplíquenlo a una diferencia de dos cantidades. Y entonces sería el cuadrado del primero, ajá, menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ahí tenemos nuestro diferencia de dos cantidades al cuadrado, es decir, nuestro binomio al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo sencillito de este. Ajá. Vamos a poner x menos 5 y esto va a estar al cuadrado. Y me dice que es el cuadrado del primero, menos dos veces el primero por el segundo. Ajá. El primero, dos veces el primero por el segundo. Me daría 2x por 5 me daría 10x. Ajá. Es lo mismo que teníamos aquí arribita, es decir, tener menos 2x por 5. Ajá. De aquí sale esta parte. Ok, de ahí salió. ¿Sale? Menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que sería 5 por 5, pues me daría 25, ¿correcto? Y aquí es donde yo tengo mi resultado. Tan sencillo como eso, ¿vale? Ahora vámonos con nuestro siguiente caso. Muy bien, mi siguiente caso sería este, que me dice que es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Ajá. El producto es una multiplicación. Aquí tenemos la suma de dos cantidades y la diferencia de dos cantidades. ¿Esto cómo se da? Ah, muy sencillo. Tenemos A más B, ajá, entre paréntesis, por A menos B. Entonces empezamos a multiplicar como lo habíamos hecho arriba. A por A me da A cuadrada. A por menos B me da menos AB. Y después B por A me va a dar más AB, ¿correcto? Y B por menos B me va a dar menos B al cuadrado. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que estos son semejantes, pero tienen signo contrario y son iguales. Entonces tienen 1. Ajá, 1 menos 1, pues 0, ¿verdad? Entonces menos AB más AB, pues me va a dar 0. Entonces los puedo cancelar. Por lo tanto, mi resultado me quedaría como A cuadrada menos B cuadrada. Por lo tanto, aquí lo tengo. Que cuando tengo la diferencia de la suma, eh, más bien la suma por la diferencia de dos cantidades, ajá, me va a dar este resultado. Muy bien, pues vamos a hacer pues un ejemplo de este caso. Vamos a borrar esto y vamos a decir que va a ser, vamos a buscar un ejemplo aquí. Aquí tenemos uno. Sería, por ejemplo, a menos más x, ajá, por a menos x. Y esto me quedaría que va a ser el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero pues es a al cuadrado menos el cuadrado del segundo que es x al cuadrado. ¿Sale? Vamos a hacer otro, uno más interesante. ¿Sí? Ya que este es el más sencillo de todos, vamos a decir 2a más 3b por 2a menos 3b. ¿Sale?
y mi regla me dice que cuando tengo este particular caso, el resultado va a ser el cuadrado del primero. El cuadrado del primero sería 2 al cuadrado, me daría 4. A al cuadrado me daría a cuadrada, menos el segundo al cuadrado. 3 por 3 me daría 9, ¿verdad? 3 al cuadrado, 9. B por B me va a dar B al cuadrado. Y tengo mi resultado. ¿Sale? Ese es mi tercer caso. Y ahora vámonos con el último caso y a lo mejor el más difícil de aprendernos podría ser porque está más largo. Y va a ser el cubo de un binomio. El cubo de un binomio se va a realizar de la siguiente manera. Aquí ustedes no se espanten por todo esto, sí, esto solamente es un poco de desarrollo, pero al final nosotros lo vamos a ver de una manera más sencilla. Me dice a más b al cubo. Para poder realizar esto tendría que yo hacer a más b por a más b por a más b. Eso sería el cubo. Yo me puedo dar cuenta que aquí rápidamente pues puedo decir que a más b por a más b es a más b al cuadrado. Y para hacerlo al cubo tendría que multiplicarlo por a más b. Y entonces yo puedo aplicar aquí mi regla. Como este es un binomio al cuadrado, que es el primer caso que vimos, que sería este de acá, ajá, el primero, pues puedo decir que sería el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado por a más b para convertirlo en a más b al cubo. Entonces, para no hacernos todo este procedimiento y hacernos tantas bolas, ajá, vamos a decir que para desarrollar este binomio al, al cubo, vamos a decir, la regla nos dice, será el cubo del primero, ajá, más tres veces el primero al cuadrado por el segundo más tres veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Y lo tenemos. Y esto es igual a esto. ¿Sale? ¿Y cómo sabemos que eso es correcto? Pues vamos a hacer esta multiplicación de aquí. ¿Sale? Al desarrollar esta multiplicación, pues me va a decir, vamos a multiplicar esta A por cada uno de estos tres términos y esta B por cada uno de estos tres términos para que nos dé el resultado. ¿Sale? Y de esta manera ver que esto que tenemos aquí es correcto. A por A al cuadrado, pues me va a dar A al cubo. A por 2A me va a dar más 2A al cuadrado, ajá, por B. Y después vamos a tener A por A por B cuadrada me quedaría más A B cuadrada. Ahora vamos a multiplicar la B. B por A cuadrada me quedaría A cuadrada por B. Ajá. Ahora B por 2AB me quedaría más 2A B cuadrada. ¿Sí? Y ahora B por B cuadrada me va a quedar más B al cubo. Aquí lo que yo tendría que hacer es encontrar términos semejantes. Este es semejante con este porque tienen las mismas variables junto con los mismos exponentes. ¿Vale? Ahora me doy cuenta que este AB cuadrada es semejante con este 2AB cuadrada porque tienen la misma variable con los mismos exponentes. Ajá. Entonces yo puedo sumarlos y decir que mi resultado me quedaría como A al cubo, ajá, 2A cuadrada B más A cuadrada B, pues me daría 3A cuadrada B. Únicamente estoy sumando los coeficientes. Ajá. Ahora más AB al cuadrado más 2AB al cuadrado me daría 3AB al cuadrado y después más B al cubo. Ajá. Y vemos que esto es lo mismo que tenemos acá. Y vemos que es correcto. Muy sencillo. Únicamente es aprendernos la regla, la norma, y de esa manera la podemos ir sacando. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esto. ¿Sí? Vamos a buscar un ejemplo, uno facilón para que no haya complicación. Vamos a poner a más 1
y esto va a ir al cubo, ¿verdad? Entonces me dice mi regla, el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado sería a cuadrada por el segundo, sería por uno, me va a dar 3 a cuadrada, ajá, más el, más 3 veces el primero, aquí tenemos el primero, por el segundo al cuadrado, el segundo al cuadrado sería uno al cuadrado, pues uno por 3a, pues me daría 3a, más el segundo al cubo, uno al cubo me daría uno, entonces ahí tengo mi resultado. ¿Sale? Esto es muy sencillo porque tenemos aquí un uno, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tenemos, eh, por ejemplo, vamos a poner uno un poquito más dificilón, ajá, para que lo podamos visualizar. Vamos a poner 4x más 5 al cubo. Todo esto es al cubo. Ah, pues me dice el primero al cubo. 4 al cubo, 4 por 4, 16. Ajá. Por 4 me daría 64. ¿Sí? 64 x al cubo y me dice más 3 veces el primero al cuadrado, sería 4x al cuadrado, ajá, por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, ajá, más el segundo al cubo. 5 por 5, 25. Y 25 por 5 darían 125. Ajá. Y ahora solamente habría que efectuar nuestras siguientes multiplicaciones. Me daría 4 al cuadrado, sería 16. 4 por 4, 16. Por 3 me daría 48. Por 5 me daría 240. Más 240. Ustedes váyanme siguiendo con la calculadora, ¿vale? X al cuadrado. Ajá. Y ahora más, vamos a hacer el siguiente. 5 por 5 me daría 25. Por 4 me daría 100. Por 3 me daría 300. Más 300 x. Ajá. A este ya no lleva el cuadrado. El que lleva el cuadrado es este. Más 125. Y ahí tenemos desarrollado nuestro binomio al cubo, sin tener que hacer tantas multiplicaciones tan engorrosas como hubiese sido en este caso. Imagínense tener que hacer todo esto, pero con todos estos números. Hubiera sido más laborioso. ¿Sale? Y este es nuestro cuarto caso. Ahora vamos a ver cuando tenemos este mismo binomio al cubo, pero en vez de ser una suma, que sea una resta. ¿Sale? Básicamente es lo mismo con la diferencia de que el primero va a ser positivo, el segundo negativo, el tercero positivo y el cuarto negativo. Entonces la regla sería hacer lo mismo que aquí arribita, pero positivo, negativo, positivo, negativo. Ese sería el secreto. Entonces vamos a decir que va a ser el cubo del primero menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. ¿Sale? Vamos a poner un ejemplo. Y en este caso sería x menos 2 y esto sería al cubo. Muy bien, el resultado sería el siguiente. El primero al cubo, x al cubo, ¿vale? Me dice más, menos, por lo tanto va a ir menos, ¿sí? 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Segundo es 2. Más, porque es más, menos, más, 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Más el segundo al cubo. 2 por 2 son 4 por 2 son 8. Entonces realizamos esto. X al cubo menos 3 por 2 serían 6. Ajá, X cuadrada. Más, perdón, miren, aquí cometí un ligero error. Habíamos comentado que era más, menos, más, menos. Esa es nuestra regla. ¿Sale? Más 2 por 2 son 4. Por 3
serían 12x, ¿sí? Menos 8. Quiere decir que este es mi resultado. Ajá. Y de esa manera lo tenemos. Entonces, vamos a hacer un repaso súper rápido. Ajá. El chiste es que ustedes anoten el enunciado que yo estaba diciendo para poder hacer el producto notable y lo vayan practicando. ¿De acuerdo? Nos vamos primero con nuestro primer caso. El cuadrado de la suma de dos cantidades, un binomio al cuadrado, me dice que es el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso es lo que van a notar. En mi siguiente caso es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Ajá, me dice el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ah, muy bien. Eso es lo que van a notar, ¿ok? Y aquí tenemos el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Ajá. Y entonces me dice, cuando tengo este caso, me dice el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Creo que es el más sencillo. Y por último tenemos el cubo de un binomio. Ajá. Que me dice, cuando es positivo, va a ser el primero al cubo, más tres veces el primero al cuadrado por el segundo, más tres veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Y cuando es una resta, va a ser más, menos. Es decir, el primero al cubo menos tres veces el primero al cuadrado por el segundo, más tres veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Y de esa manera nosotros tenemos cuatro casos, bueno, en este caso serían cinco casos en donde podemos aplicar los productos notables. ¿De acuerdo? Pues por esta clase sería todo y nos vemos en la próxima.